Buenas tardes, ¿qué tal? Entonces iniciamos la clase de hoy. ¿Ok? Ahora iniciamos la clase entonces. Hoy nos toca ver el tema de criterios para análisis de datos y es un poco el conocer el antes, durante y un poco del después, pero más los preparativos para hacer un buen proceso de análisis de datos. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunos criterios. De hecho, algunos se desprenden de, de un criterio y aparecen otros, pero básicamente trata de englobar todo lo que se tiene que tener en cuenta para desarrollar un buen análisis de datos. Eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Y vamos a empezar entonces ahora, ¿ok? Bueno, vamos a ir viendo entonces. Es un poco largo el tema que vamos a ir viendo, entonces vamos a empezar ya. Ok. Entonces, vamos a ver las etapas previas al análisis de datos. Entonces, primero, lo que tenemos que hacer es definir un objetivo de análisis de datos. Es apuntar hacia qué vamos a ir trabajando para el análisis de datos. Entonces dice, antes de comenzar es esencial tener claro el objetivo o la pregunta que se desea responder con el análisis de datos para establecer las métricas y el enfoque adecuado para realizar el análisis. ¿Okay? Entonces, es una etapa previa que sí o sí tenemos que tener en cuenta para su análisis. ¿Okay? Y eso es parte entonces del proceso que tenemos que ir realizando. ¿Okay? Bueno. El segundo punto que tenemos que tener en cuenta es la recopilación de datos dentro de la etapa previa del análisis. Entonces, el primer paso es recopilar los datos necesarios para el análisis. Entonces, antes de hacer un análisis, necesitamos los datos. ¿Ok? Y una de las etapas es recopilar esa información, ver qué fuentes tenemos, si tenemos o no los datos que necesitamos. Entonces, es una etapa previa. Entonces, el primer paso es recopilar los datos necesarios para el análisis. Estos datos pueden provenir de diversas fuentes, ¿ok? Que básicamente hoy en día se trabaja con diferentes fuentes para procesar esos datos, como base de datos interna de una institución o organización, archivos separados con coma o CSV, de APIs que son de aplicaciones que básicamente nos proveen de algún tipo de servicio interno o externo con los cuales tenemos acceso a los datos. ¿Ok? Inclusive encuestas o registros en línea. ¿Ok? Cualquier dato que pueda ser procesado desde correo electrónico, formulario, etcétera. ¿Ok? Y es importante asegurarse que los datos sean relevantes para el objetivo establecido. Entonces, nos definimos básicamente un objetivo y los datos que vamos a recopilar tienen que estar de acuerdo al, al objetivo. Entonces, si hay datos de más o que son redundantes, entonces no convendría tratarlos, aunque tengamos disponibilidad de acceso a esos datos. Lo que convendría en todo caso es simplemente trabajar con el conjunto o subconjunto de datos con los cuales necesitamos para cubrir nuestro objetivo. ¿Ok? El tercer punto, ¿ok?, corresponde a la exploración y limpieza de datos. Una vez que tengamos la fuente de datos o que decidamos qué fuente de información vamos a usar, el tercer punto es la exploración y limpieza de datos. Entonces aquí tenemos que ver si tenemos los datos de forma correcta, si los datos requieren algún tratamiento previo, si los datos tienen errores. Entonces tratar de eliminar todos los datos con errores y dejar, como dice acá, limpio y para que podamos explorar. Okay. Y dice acá, una vez obtenidos los datos se deben explorar y comprender su estructura. Esto implica la calidad de datos. Estamos hablando de la calidad de datos. Eso es lo más importante aquí. Qué tan fiable y qué calidad de datos tenemos. ¿Okay? Entonces,
identificar valores atípicos o que están fuera de rango, ¿ok? Entonces a eso probablemente lo vamos a eliminar, ¿ok? Imagínense una encuesta donde básicamente tenemos datos y esos datos de alguna forma se ha introducido datos atípicos y que no satisfacen los criterios que nosotros necesitamos establecer para su estudio. ¿Ok? Imagínense que se realizaron ciertas encuestas y tres personas deliberadamente entonces han respondido de forma anómala, entonces tenemos que eliminar esos datos, porque son datos atípicos y que no representan al estudio que necesitamos realizar. También tratar la calidad de los datos y tratar que los datos sean, tratar de eliminar o completar los datos faltantes. ¿Ok? Y realizar una limpieza general para asegurar que los datos estén en el formato adecuado para su análisis. ¿Ok? Supónganse que tiene que tener formato de fecha y se visualiza como alfanumérico o como numérico. ¿Ok? Entonces tendremos que adecuar esos datos para que se adecue al formato que necesitamos. ¿Ok? También, por ejemplo, si tenemos tablas, ¿ok? Tenemos que ver si cumple la integridad referencial de esas tablas. ¿Ok? Si tienen clave primaria, secundaria, ver todo ese tema. ¿Ok? Por eso es limpieza de datos y transformación. ¿Ok? Entonces, a eso corresponde. ¿Ok? Si tiene valores nulos, ¿ok? Ver cómo tratar esos valores nulos. Eliminar todas las columnas que tengan valores nulos, o todas las filas en este caso, y, o completar los datos que faltan. ¿Ok? Entonces, ver la estrategia de cómo trabajar con los datos nulos. ¿Ok? Después ocurre el tema de la integración de los datos con múltiples fuentes de datos y se debe integrar en un solo conjunto de datos coherente. Esto implica combinar los datos coherentemente asegurándose que se tengan una estructura consistente y resolver cualquier inconsistencia que se pueda hacer. Como estamos expuestos a utilizar diferentes fuentes, ¿ok? Lo que tenemos que hacer es básicamente tratar de englobar todas estas fuentes en una sola fuente. ¿Ok? Y esto corresponde con el tema de integración de los datos. ¿Ok? Y ver que se integren bien. Y si tenemos, por ejemplo, datos duplicados, ver de cuál fuente se va a manejar y el resto eliminar. ¿Ok? Supongan que tengo una base de datos interna de clientes y mi empresa se fusionó con otro. ¿Ok? Y resulta ser que el cliente era cliente en ambas instituciones. ¿Ok? Entonces, el cliente A está en los datos de la primera empresa y cliente A está en los datos de la otra empresa. Entonces, tenemos que dejar una sola, hay que depurar eso. Entonces, conviene hacer la integración de los datos, ¿ok? Y asegurarnos que sean consistentes esos datos. ¿Ok? Entonces, si tenemos múltiples fuentes, se debe integrar en un solo conjunto de datos coherente. Esto implica combinar datos coherentemente, asegurándose que tengan una estructura consistente y resolver cualquier inconsistencia que pueda ser. Después tenemos la transformación de los datos, ¿ok? Que es este otro punto. Es necesario transformar los datos antes del análisis. Esto puede incluir la conversión de variables a diferentes unidades, normalmente a escalas, codificación de variables, categorías o creación de nuevas variables derivadas que sean relevantes para el análisis. Bueno, entonces tenemos datos fecha y básicamente viene como numérico. Y ahora tengo que transformarlo a formato de fecha para poder hacer cálculos con la fecha. ¿Ok? Es diferente trabajar con alfanuméricos y hacer cálculos con alfanuméricos, ¿ok? Que trabajar con la fecha, ¿ok? Con formato de fecha. Directamente
Eh, para hacer cálculo de fechas es más fácil si nuestro sistema permite directamente trabajar eh, con un dato de tipo fecha para poder hacer el análisis que nosotros necesitamos. ¿Ok? Bueno, otro tema es selección de variables. ¿Ok? De acuerdo al objetivo, tenemos que marcar cuáles son las variables de estudio que vamos a utilizar. ¿Ok? Son muchas las variables y tenemos que reducir a un conjunto más práctico para poder utilizar. Dice, si tienes muchas variables, se puede reducir la complejidad y el tiempo de procesamiento. Esto implica identificar las variables más relevantes para el objetivo de análisis. ¿Ok? Entonces, nos referimos exactamente al punto uno, donde básicamente vamos a ir definiendo esos objetivos. ¿Ok? Bueno. Y el punto 7 es el análisis exploratorio, ¿ok? Que básicamente aquí ya inicia en los primeros pasos de lo que son generalmente los análisis EDA, que son los análisis exploratorios, y aquí se muestran ya los gráficos. ¿Ok? Entonces, análisis exploratorio de datos. Antes de realizar el análisis más profundo, es útil realizar un análisis exploratorio de los datos. Esto implica generar visualizaciones, calcular estadísticas descriptivas y buscar patrones o relaciones iniciales de los datos. Este paso ayudará a comprender mejor los datos y generar hipótesis para un análisis más detallado. Acá vienen los famosos análisis que se llaman EDA, ¿ok? Que son análisis estadísticos. ¿Ok? EDA. ¿Ok? Entonces son análisis estadísticos o análisis exploratorio. ¿Ok? Entonces aquí, como ven acá, está relacionado con el tema de visualización de datos, ¿ok? Ya sea gráficos de barras, gráficos de torta, ¿ok? Y otros tipos de gráficos. ¿Ok? Básicamente son parte de las estadísticas descriptivas y se busca algunas relaciones o patrones iniciales de los datos como la primera mirada en forma gráfica al análisis de datos. Muchos de los resultados probablemente dentro del análisis exploratorio ya se encuentren cubiertos los objetivos o parte de los objetivos que necesitamos analizar. Si no es muy profundo nuestro análisis de datos, probablemente con nuestros análisis exploratorios ya, ya básicamente tengamos cubierto nuestro objetivo de análisis. Por ejemplo, conocer cuál es el producto más vendido en la empresa. ¿Ok? Probablemente con análisis de gráficos estadísticos ya posiblemente ya cubramos nuestro objetivo. ¿Ok? Pero si se quiere hurgar o ir a algo más específico, probablemente entonces nos quedemos cortos con el análisis exploratorio y tendríamos que usar otras herramientas de análisis mucho más específicas o un análisis de datos mucho más profundo para encontrar la solución. Bueno, después, básicamente, nos queda definir los criterios de inclusión y exclusión. Si los datos contienen gran cantidad de observaciones para mitigar el alcance de tu análisis, esto podría implicar seleccionar un rango de fechas específico, centrar en una muestra representativa o excluir datos que no cumplan ciertos criterios para determinar. ¿Ok? Entonces, hay que definir criterios de inclusión y exclusión de los datos. ¿Ok? Si los datos contienen gran cantidad de observaciones para mitigar el alcance de tu análisis, esto podría implicar seleccionar un rango de fechas específico y centrar en una muestra representativa o excluir datos que no cumplan ciertos criterios. Entonces, es más o menos delimitar eh, nuestro análisis, ¿ok? Y decir, por ejemplo, de tal año a tal año voy a tener mi historial de datos, ¿ok? Y datos muy viejos ya no. Pueden ser que la empresa está trabajando básicamente desde el año 2000
y tengo datos desde el 2010, ¿ok? Pero básicamente tener datos desde el 2010 hasta el 2020 eh, no nos sirva porque la situación de la empresa ha cambiado, ¿ok? Y el entorno también ha cambiado, el entorno competitivo donde se mueve la empresa, ¿ok? Entonces no va a convenir simplemente trabajar con datos desde el año 2020 hasta el año 2025, por ejemplo, como datos eh, representativos. ¿Ok? Bueno, entonces ahí se puede incluir o excluir los datos. El otro es establecer un marco teórico. ¿Ok? Entonces, es útil tener un marco teórico o conceptual que nos guíe al análisis de datos. Esto implica revisar literatura existente, teorías, modelos relevantes que respondan a objetivos de investigación. Un marco teórico sólido puede proporcionar una base sólida para interpretar los resultados de análisis. Es como si fuera que tengan que hacer un trabajo de investigación o tesis. ¿Ok? Entonces, eso nos sirve como base un poco en- para entender un poco el proceso. ¿Ok? Entonces, ahí viene la mano para poder entender un poco. Este establecer marco teórico, definir hipótesis, ¿ok? Y planificar el diseño de estudio básicamente vienen casi todo de la mano. Acuérdense que este análisis de datos sirve a nivel de empresa o sirve a nivel de proyectos de investigación como trabajos de grado, fin de grado, em, proyectos de investigación universitarios o académicos o posgrado. ¿Ok? Entonces, sirve básicamente para un estudio mayor o a nivel de empresa, qué sé yo, marketing o estudios de mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Sirven para diferentes fines. Entonces, para eso se debe, se debe, si es posible, tener un marco teórico, establecer ese marco teórico o conceptual que guíe al análisis de datos. ¿Ok? Generalmente, si son proyectos de marketing, probablemente necesiten muy poco de esto, pero por lo menos tenés que tener guías prácticas de saber hacia dónde vamos. ¿Ok? Por eso estos modelos son muy importantes. ¿Ok? Básicamente ayudan a que nuestro objetivo, en este caso de investigación, sea sólido. ¿Ok? Entonces, para interpretar esos resultados que vamos a hacer. También podemos definir hipótesis, presuponer ya de antemano hacia dónde va a guiar nuestro estudio y qué vamos a lograr con eso. Supónganse que nuestro marketing está guiado hacia cierto tipo de productos y tener ya una hipótesis que básicamente, que- que- una hipótesis que vamos a demostrar, a priori probablemente nuestro producto estrella sea lo que va a sustentar o sustenta la empresa, pero ahora, gracias a este estudio, podemos saber con ciencia cierta que nuestro producto estrella es el que sustenta nuestra empresa. Probablemente nuestra empresa venda más calzados deportivos que otros tipos de atuendos, ¿ok? Entonces podemos formular una hipótesis que nuestro negocio está sustentado gracias a que se venden más, eh, más productos de calzado, ¿ok? Hacer una hipótesis. ¿Ok? Y ahora tenemos que demostrar y básicamente nuestro análisis de datos nos va a traer esa información y ahí vamos a demostrar. Entonces vamos a definir una hipótesis de investigación basada en el objetivo y el marco teórico y puede establecer una hipótesis de investigación que sea medible mediante el análisis de esos datos. Entonces, proponemos una hipótesis y va a ser medida mediante ese análisis de datos. Las hipótesis son declaraciones que indican una relación o diferencia esperada entre las variables de estudio, ¿ok? Y servirán como punto de partida para el análisis. El otro es la planificación y el diseño de estudio y análisis. Determinar los métodos y técnicas analíticas que se van a tratar para el estudio, ya sea observacional o experimental, como recopilar los datos relevantes
para responder a las preguntas de investigación. ¿Ok? Entonces, eh, todo esto hay que planificar un estudio y ver cómo va a ser el análisis, determinar qué métodos o técnicas analíticas vamos a utilizar para tratar esos datos, ¿ok? Ya sea para un estudio simplemente observacional o ya sea experimental. Esto tiene que ver con el tema de proyectos, ¿ok? Y menos quizás con un análisis empresarial, ¿ok? Aunque también se puede aplicar, pero se parece más a un trabajo de investigación. ¿Ok? Entonces, se tiene esa parte. El punto 12 corresponde al tema de preparar un entorno de análisis. Asegúrate de tener una herramienta y software adecuado para llevar a cabo el análisis de datos. Esto puede incluir paquetes de software estadístico, hoja de cálculo, entorno de programación como Python o lenguaje R, inclusión de base de datos para el almacenamiento y acceso eficiente a los datos. Bueno, entonces yo tengo que saber preparar el entorno de esos datos y tener herramientas y software adecuado para llevar ese análisis. Entonces aquí yo, por ejemplo, voy a empezar a ver si necesito herramientas como Power BI u otras herramientas. Si necesito el lenguaje R, entonces aquí ocurre una decisión tecnológica de saber qué herramientas tengo y cuáles necesito. Y asegurarme de que esas herramientas son las que yo tengo disponibles para mi estudio de datos. ¿Ok? Entonces, esta es la etapa de preparación para el análisis de datos. Entonces, es como tener todo en el escritorio, todos los elementos que yo necesito para hacer mi trabajo. A eso se refiere. El otro es la documentación, ¿ok? Y organización de esos datos. Es importante tener un sistema de documentación y organización de los datos para garantizar la reproductibilidad y la transparencia. Esto puede implicar mantener un registro detallado de los pasos de limpieza, transformación de los datos, como guardar una copia de seguridad de los datos originales y los conjuntos de datos modificados. Entonces, ¿cómo voy a tener? Primero, luego es tener en el punto C, las herramientas que voy a utilizar. Y el otro es tener y documentar y organizar esos datos. Entonces, ¿cómo tengo yo si tengo un base de datos, en datos a mano que tengo que cargar en, en algún medio eh, magnético, en algún medio óptico, etcétera, etcétera? Entonces, tengo que asegurarme de tener las documentaciones y cómo se organizan eh, esos datos, ¿ok? Entonces, tengo que tener un registro detallado y tener las partes de cómo hacer básicamente la transformación de esos datos que se relacionan a uno de los puntos que ya vimos hace rato, ¿ok? Que básicamente es, si tengo diferentes fuentes, asegurarme de que esos datos son en realidad eh, completos, útiles, ¿ok? Consistentes a lo que yo voy a tener y analizar, ¿ok? Y tener los mecanismos de resguardo de esa información. Porque puedo estar modificando esos datos o puedo estar manipulando esos datos. De hecho, debería poder manipular sin afectar a los datos registrados anteriormente, de tal forma a que simplemente pueda eh, utilizar los datos que voy a ir modificando sin alterar los originales, por ejemplo. O sea, dependiendo de qué información tengo y qué fuentes de datos estoy manipulando. Otro es considerar la ética y la privacidad de los datos. ¿Okay? ¿De dónde provienen los datos? Si son datos de clientes sensibles, datos sensibles de clientes, tengo que resguardar esa información, ¿okay? Dentro de mi proceso de análisis. Por ejemplo, no exponer datos de clientes como dirección, eh, teléfonos, ¿okay? Números de cédula dentro de mi análisis. Entonces, antes de realizar cualquier análisis, asegurarse de considerar los aspectos éticos y de privacidad relacionados con los datos
que están utilizando. Esto implica garantizar la confidencialidad de la información personal o tener los permisos necesarios si datos provienen de fuentes externas y seguir leyes y regulaciones aplicables. Entonces, no exponer los datos de terceras personas o instituciones y que estén de acuerdo a las regulaciones de esos datos. ¿Ok? Hoy en día estamos acostumbrados a obtener datos de redes sociales, entonces con más razón el tema de seguir y no exponer datos de terceros. ¿Ok? Bueno, el otro es establecer métricas de evaluación. ¿Ok? Y aquí básicamente es la etapa previa a ese análisis donde básicamente vamos a establecer las métricas de evaluación, donde vamos a definir qué métricas vamos a utilizar o qué indicadores se van a usar para realizar la evaluación de resultados. ¿Ok? Y bueno, y ahí se define, vamos a usar ese tipo de métricas para tal circunstancia. ¿Ok? Entonces se definen las métricas o indicadores a utilizar para evaluar los resultados de análisis. Esto puede incluir medidas de rendimiento como precisión, exactitud, tasa de error, correlación, correlaciones u otras métricas relevantes que sean coherentes con el objetivo propuesto. Entonces, ¿cómo vamos a medir? Entonces, depende de cuál sea el objetivo, entonces vamos a tener diferentes tipos de métricas. ¿Ok? Por ejemplo, si mi objetivo es conocer cuál es el producto de mayor salida de mi comercio, entonces necesito definir las métricas, cómo obtener o qué indicadores puedo utilizar para obtener eso. Si es un valor cuantificable o no es un valor cuantificable, eh, o es un valor que depende de otro. Entonces necesito definir esas métricas. El otro es establecer estrategia de análisis. ¿Ok? Esto implica decidir si se utiliza análisis descriptivos, análisis exploratorios, modelos predictivos, técnicas de minería de datos y otras metodologías específicas para seleccionar las técnicas adecuadas según los datos y objetivos. De acuerdo a mis métricas, entonces voy a establecer esta estrategia de análisis para saber si los datos que tengo solo necesitan análisis descriptivos o EDA, análisis exploratorio, o necesito ir un poco más al fondo, porque esos datos no se ven o considero que son un producto más elaborado de lo que necesito. Entonces necesito modelos predictivos, técnicas de minería de datos u otros métodos más específicos. ¿Ok? Si yo no tengo todos los datos, probablemente necesite técnicas de inteligencia artificial que me ayuden a obtener esas, esos valores o estadísticas eh, o probabilidades un poco más complicadas que me ayuden a obtener esos datos. ¿Ok? Bueno, entonces el otro punto sería crear un plan de análisis. ¿Ok? Esto puede incluir la secuencia de análisis, las pruebas estadísticas que realizarán y las visualizaciones que se generarán, o cualquier otro proceso relevante para obtener los datos deseados. Entonces, si vamos a visualizar los datos, entonces vamos a crear un plan de análisis y vamos a incluir la secuencia que va a tener ese análisis, qué tipos de pruebas estadísticas vamos a usar. ¿Ok? Entonces, voy a usar este tipo de gráfico o este otro. ¿Y qué tipo de visualizaciones se va a usar? ¿Qué se van a generar? Entonces, básicamente uno entra en una herramienta de business intelligence como Power BI o Tableau u otro, ¿ok? O inclusive Excel, y tiene un montón de gráficos. Y en el momento yo puedo decir usar un gráfico de torta o un gráfico de barra, ¿ok? U otro tipo de gráfico, un gráfico de mapas conceptuales, ¿ok? Pero sería mejor si antes de crear ese análisis ya pueda crear un plan de visualización, ¿ok?
de tal forma a tener una guía, por lo cual entonces me voy a estar enmarcado y probablemente va a ser mucho más rápido el proceso de generación de información porque ya sé qué aplicar según qué datos y qué gráficos voy a usar para visualizar, ¿verdad? Y ver qué procesos voy a usar para obtener esos resultados. Entonces voy a crear un plan de análisis. El otro es definir un grupo de análisis o segmentos. Es importante definir criterios de agrupación o segmentación antes de ese análisis. Esto puede implicar la división de datos en categorías demográficas, geográficas u otras variables relevantes para tu investigación. Entonces aquí lo importante es la segmentación de los datos, donde básicamente va a definir grupos de análisis. Esto es importante porque a priori, generalmente los datos no están segmentados durante los datos brutos no están segmentados. Entonces aquí nosotros vamos a segmentar. Probablemente tengamos las fechas de nacimiento de las personas dentro de una organización, pero no está segmentado, por ejemplo, en varios grupos. Por ejemplo, niños, adolescentes, ¿ok? Jóvenes, adultos y de tercera edad. Entonces podemos segmentar en esos grupos para obtener datos más relevantes a nuestro objetivo. ¿Ok? Por ejemplo, mi comercio vende de casi todo, ¿ok? Pero quiero saber cuáles son los productos que se venden para niños, cuáles son los que se venden para adolescentes, cuáles son los que se venden para adultos y cuáles son los que se venden para la tercera edad. ¿Y cómo voy a hacer si no segmento por grupos? ¿Ok? Entonces voy a reunir de 0 a 12 años niños, ¿ok? De 13 a 18 jóvenes, ¿ok? De 18 a 60, entonces voy parametrizando o englobando eso a 60 años adultos y de 60 para más, entonces va a ser adultos mayores, ¿ok? Entonces estoy segmentando. Y eso es muy importante porque este en realidad es muy importante porque esto ya corresponde a análisis mucho más específicos y donde se utiliza generalmente inteligencia artificial para obtener esos datos. El otro es realizar validación cruzada. En este caso, de usar modelos predictivos, consideré realizar una validación cruzada o validación de datos cruzados. Esto implica dividir los datos en conjunto de entrenamiento o prueba para evaluar el rendimiento y la generalización de tus modelos. Estos ya son modelos de inteligencia artificial. ¿Ok? Para eso se necesita generalmente tener datos de entrenamiento y de prueba. ¿Ok? De esta forma a que pueda evaluarse mejor. ¿Ok? Esto generalmente se usa cuando voy a reconocer imágenes o clasificar imágenes de perros, gatos y monos. Y aquí necesito tener un conjunto de fotos de entrenamiento y otro conjunto de datos de pruebas que son diferentes. ¿Ok? Entonces, para ese tipo de validaciones de modelos predictivos se utiliza en esta validación cruzada. Y es lo más recomendado para clasificar imágenes. En este caso puede ser clasificar imágenes o también puede ser para análisis predictivos. ¿Ok? Análisis predictivo. Análisis predictivo de los datos. Puedo obtener datos que de forma normal no lo voy a obtener. En el otro punto sería establecer criterios de interpretación, donde se va a definir criterios claros para interpretar los resultados del análisis de datos. Esto implica establecer umbrales o valores de referencia que indiquen si los resultados son significativos, relevantes o cumplen las expectativas establecidas por la hipótesis y el marco teórico. Entonces, necesito tener unos criterios de interpretación de esos datos. De tal forma que esos criterios sean claros para interpretar los resultados de análisis de datos
establecer umbrales o valores de referencia que indiquen si los resultados son significativos, relevantes o cumplen las expectativas establecidas por la hipótesis. Entonces, por un lado definimos la hipótesis y por otro lado establecemos los criterios para interpretar esos datos. ¿Ok? Entonces, nos estamos asegurando que se vayan cumpliendo. Continuando entonces, vamos a ir viendo. ¿Ok? Etapas para el análisis de datos. ¿Ok? Otro sería establecer un plan de gestión de riesgos. ¿Ok? Identificar los posibles riesgos y limitaciones de datos. Análisis y desarrollo de un plan para mitigarlos. Esto puede incluir la identificación de posibles sesgos, la consideración de la calidad de datos, la evaluación de la validez de las suposiciones y la preparación para posibles escenarios imprevistos. Entonces, ¿qué problemas pueden surgir durante etapas previas o durante el proceso de análisis de datos? Imagínense que tengamos que tener datos de clientes y tengamos problemas que muchos de los clientes se nieguen a responder ciertas preguntas, entonces eh, va a influir en la calidad de datos. ¿Ok? Imagínense que en las votaciones, por ejemplo, realizan las famosas bocas de urna y justo en ese momento, ¿ok?, muchos se niegan a responder o responden erróneamente. ¿Ok? Entonces se generan sesgos de datos que no son los ideales para las mediciones, por ejemplo. Entonces, son los datos que afectan a la calidad de lo que vamos a ir midiendo, entonces nos afectan directamente. Entonces, tenemos que tener previstos posibles riesgos y cómo podemos solucionar eso. Inclusive sesgos culturales, sesgos económicos, cualquier tipo de sesgo que afecta a nuestro análisis. O quizás mismo sesgo de los, eh, de los investigadores, ¿ok? Porque básicamente ciertos investigadores o ciertos personales que hacen el trabajo de análisis de datos, ¿ok?, tienen sus propias preferencias, ¿ok? Entonces indirectamente introducen sesgos que no son intencionales dentro del proceso. Entonces, ¿cómo establecer un plan de acción de los riesgos que pueden surgir? O quizás la pérdida de información o que las herramientas no cumplan los requisitos. ¿Ok? Muchas cosas pueden pasar durante el proceso de análisis, ¿ok?, de esos datos. El otro es realizar revisiones de literatura. ¿Ok? Esto nos ayudará a comprender los estudios previos, enfoques metodológicos utilizados y conclusiones obtenidas, además de permitir ubicar un análisis dentro del contexto existente y validar los hallazgos en relación a los estudios previos. Si es un análisis regular de una empresa, no, posiblemente esto no. Pero si es un análisis nuevo, que va a requerir inclusive revisión de las literaturas para saber encauzar todo este proceso. ¿Ok? Ver otros estudios. ¿Ok? O inclusive puede servir para tener una guía, un norte. ¿Ok? Más o menos estudios similares realizados. Si es que es un análisis de mercado, por ejemplo, revisar otros análisis, qué tendencias están dando. Por ejemplo, eh, mucho depende un poco de los efectos culturales, ¿ok?, de las masas. ¿Ok? Entonces, ir entendiendo un poco hacia la tendencia en sí que ocurren durante etapas de cambio de la población, cómo se comporta esa población. ¿Ok? Entonces, saber, entender un poco y hacer revisión de literaturas para poder encauzar también nuestro estudio. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a suponer un efecto cultural que ha cambiado básicamente, drásticamente, es el tema de la televisión interactiva, ¿ok?, como es el caso de Netflix, Paramount Picture y
Disney, qué sé yo, también estas empresas se han tenido que mover hacia la televisión digital. Todos se han movido a la televisión digital. Básicamente antes tenían canales que, eh, que ofrecían paquetes y esos paquetes se vendían como canales después que se consumían, ¿ok? O bien la producción eh, de cines u otros en diferentes medios, ¿ok? Como DVD, TVD y todo tipo de sistemas, ¿ok? Pero una tendencia fue, y hoy está implantado el tema de la televisión interactiva, ¿ok? IPTV y compañía, ¿ok? Entonces, entender un poco eso y revisar la literatura es muy bueno, ¿ok? Para poder saber hacia dónde va el mercado, ¿ok? Porque si no, puedo estar produciendo, por ejemplo, productos, pero la tendencia hoy en día es otra. Entonces, es importante entender cómo se comporta hacia afuera el mercado también. Y la literatura no es específicamente hablar eh, de ciertos materiales de libros, aunque también sí pueden ser, pero más bien es el tema de ciertos tipos de estudios relacionados o parecidos a lo que yo estoy necesitando. Consultar con expertos también es importante. Entonces, si tienen acceso a expertos en el campo o colegas en- con experiencias relevantes, buscar opiniones y asesoramiento antes de realizar un análisis de datos. Puede brindar información valiosa para que se puedan hacer mejores prácticas, las técnicas adecuadas o enfoques más efectivos para abordar nuestro objetivo de investigación. Si de por ahí me toca trabajar en un campo que no conozco, entonces me convendría, como parte de ese proceso, enterarme cómo trabajan las personas dentro de ese proceso. Puede ser, por ejemplo, un proceso industrial, ¿ok? Y dentro del proceso industrial tienen varias secciones, ¿ok? De ensamblaje de esos productos, ¿ok? Y yo no estoy en conocimiento de eso. Entonces convendría tener entrevista con dos diferentes actores de tal forma a que yo pueda entender ese proceso. ¿Ok? Entonces que me ayude a poder entender ese proceso, de cómo es que interactúa cada parte del trabajo en sí para llegar al resultado. ¿Ok? Otro sería establecer esta planificación de presentación y comunicación de resultados. Básicamente, antes de realizar el análisis, considere cómo se presentará y comunicará los resultados obtenidos. Esto puede implicar la creación de gráficos, tablas, informes y visualizaciones que sean claras y efectivas para transmitir estos hallazgos. También se considera la preparación o presentación oral y la redacción de artículos científicos. Acá engloba casi todo ya, entonces, desde una empresa hasta un proyecto de investigación. ¿Cómo voy a presentar los datos y para quiénes están dirigidos? Supónganse que voy a presentar informes académicos para, eh, para personas con alto grado de preparación académica. Entonces los gráficos que voy a utilizar eh, son de la área un poco más científica, ¿ok? Son gráficos un poco más elaborados, porque mi público es evidentemente más académico, ¿ok? Entonces, y mis presentaciones también son más académicas, entonces están dirigidos hacia ese sentido. Pero ¿qué pasa si está dirigido a la población en general? ¿Ok? Por ejemplo, eh, saber utilizar los tachos de basuras, no desperdiciar agua potable, entonces está dirigido a la masa, a la gran población, ¿ok? Entonces tiene que estar hecho en un lenguaje sencillo, toda la presentación, y los gráficos deben ser lo más intuitivo posible para tratar de llegar a todos. ¿Ok? La misma cosa que si van a hacer una presentación empresarial, ¿ok? Para los directivos o ejecutivos de una empresa, ¿ok? Entonces, estar enfocados hacia ese segmento. Entonces, por eso es importante la planificación de la presentación y enfocarnos en cómo comunicar los resultados.
El otro, establecer cronogramas y presupuestos. Durante todo el proceso del análisis, esto implica gastos económicos, entonces si hay que contratar encuestadores para realizar los trabajos, ¿ok? Movilizar gran número de personas en diferentes zonas del país, esto implica una erogación importante de dinero, ¿ok? Y de presupuesto que tenemos que tener, además de todo el proceso de- de elaboración del proyecto en sí, ¿ok? Entonces, para nuestro análisis de datos necesitamos establecer un cronograma de presupuesto. Si un proyecto de análisis de datos es a gran escala, entonces es útil establecer cronogramas y presupuestos para mantener el control del progreso y los recursos necesarios. Porque no me puedo tardar un año realizando una encuesta, entonces probablemente tenga 2 o 3 meses como máximo. ¿Ok? De hecho, depende de la necesidad o de la urgencia de obtener esos datos, especialmente en ambientes muy competitivos. Obtener los datos la forma, de la forma más rápida posible ayuda a que quien obtenga la información útil más rápida es la que gana el mercado. Entonces, en un ambiente competitivo, los datos son los que nos mueven a ganar o básicamente a perder. Entonces, tenemos dos opciones siempre, ¿ok? Esto nos ayudará a administrar el tiempo, los costos y los plazos de entrega del proyecto de manera efectiva. De hecho, siempre tenemos cronogramas y plazos de entrega que hay que cumplir. Realizar visualizaciones inicial de datos, ¿ok? Antes de comenzar el análisis, cree visualizaciones básicas de datos para obtener una comprensión inicial de distribución y patrones para identificar las relaciones o tendencias. Importante, esto ya vimos. ¿Ok? El otro es planificar la selección de métodos de análisis. Puede ser un análisis estadístico, descriptivo, regresión, análisis de clúster, análisis de series de tiempo u otros métodos dependiendo de la naturaleza de los datos. Entonces, hay que planificar y seleccionar los métodos de análisis. Ya vimos esto, pero acá ya se dan cuenta que ya es más específico. Ya nos está contando un poco qué tipo de análisis se puede obtener, qué tipos de gráficos se puede obtener. Desde gráficos descriptivos, gráficos y análisis de regresión lineal, análisis de clúster, ¿ok? Y va subiendo, desde lo puramente estadístico hasta los matemáticos como son esto, regresión lineal y otros tipos de regresiones, y esto análisis de clúster, análisis de tiempo, básicamente ya están relacionadas con el machine learning, deep learning e inteligencia artificial. Entonces, desde regresión lineal ya se enmarca con herramientas de inteligencia artificial y análisis que ya no son simplemente EDA, que ya no son exploratorios, sino ya son un poco más elaborados. ¿Ok? Y son la regresión lineal, el análisis de clúster, análisis de serie de tiempo. ¿Ok? Y otros métodos dependiendo de la naturaleza de los datos. Entonces, todo va a depender de la naturaleza de los datos y qué se pretende como objetivo llegar. En el punto 28 vamos a considerar el tamaño y la representatividad de la muestra, donde vamos a asegurarnos que el tamaño de la muestra sea adecuado para el análisis, ya sea representativa de la población objetivo. Esto garantiza que los resultados sean generalizables y aplicables en el contexto más amplio. ¿Ok? Hay fórmulas que se aplican o directamente en páginas web que vos descargas los datos y básicamente puedes obtener el tamaño de la muestra de acuerdo a la población y de acuerdo al nivel de confiabilidad que se decide. Por ejemplo, si yo quiero solamente 50% de asegurarme que mis datos de resultados sean fiables, o quiero 95 o 100%. Entonces, va a depender de eso. Entonces, hay que considerar esas cuestiones. Bueno, el otro realiza revisiones y control de calidad de los datos, donde se va a verificar la integridad y la calidad de los datos. Esto puede incluir la detección y corrección de errores, generalmente en etapas tempranas, pero también en etapas posteriores, pero conviene siempre en etapas tempranas.
la identificación de valores atípicos o inconsistentes, la comprobación de coherencias y la precisión de datos. Voy a hacer un gráfico. Aquí estoy haciendo un gráfico. Okay. Y voy a cambiar de color a verde. Estos son mis datos. Fíjense que más o menos marcan una tendencia hacia una línea recta. Ok. Y en color azul voy a marcar un dato atípico. Y aquí voy a marcar otro dato atípico. Y aquí voy a marcar otro dato atípico. Ok. Entonces mi tendencia es esta línea recta. Voy a unir esto. Mi tendencia es esta línea recta. Okay. Bueno, y esto que ven acá son datos que están fuera de foco de lo que yo estoy analizando. Entonces, probablemente estos fueron respuestas incorrectas, ¿ok? O con alguna intención de confundir, ¿ok? Entonces, en vez de responder correctamente eh, las preguntas, deliberadamente alguien colocó datos falsos, ¿ok? Entonces genera datos atípicos. ¿Qué tengo que hacer? Evidentemente, esto tengo que eliminar y trabajar solamente con este grupo, de tal forma a que sea más representativo mi estudio. ¿Okay? A eso se refiere con datos atípicos. ¿Okay? Entonces, considera el tamaño de la representatividad de la muestra, realizar revisiones y control de la calidad de los datos, ¿okay? Ver si tiene, incluir detección y corrección de errores, identificación de valores atípicos e inconsistentes. Son valores inconsistentes estos que están acá. Y la comprobación de coherencia y la precisión de los datos. ¿Okay? Ver si los datos reflejan realmente y son datos de calidad de entrada o la información generada también, qué precisión está generando. El otro es considerar los sesgos e imparcialidad. Como dijimos, básicamente, tratar de evitar los sesgos. Este es el punto central. Okay. Y acá ven que está sesgado hacia esta dirección. Y acá básicamente es una forma normal. Este tiene menos sesgos y aquí está sesgado hacia esta dirección. Entonces, tratar de entender que sean los datos más imparciales y no sesgados. Como por ejemplo en una boca de urna, ¿okay? Aunque suele ocurrir mucho en nuestro país, ¿okay? Influye mucho la boca de urna para hacer pensar a las personas y generar ciertos sesgos hacia un partido político. ¿Okay? Y eso genera un efecto que yo por lo menos noto de que nadie quiere ser parte de los perdedores. ¿Okay? Todos quieren ser parte de los ganadores. Entonces, influir ciertos sesgos implica cambiar la mentalidad de las personas o influir hacia esos sesgos. ¿Okay? Entonces, no son imparciales. Entonces, reflexionar sobre posibles sesgos de datos o análisis como sesgos de selección, sesgo de respuesta o sesgo de medición. Pueden darse diferentes tipos de sesgos. Sesgo de los medidores, okay, porque registran mal los datos. Okay. Sesgo de la respuesta, que son de las personas. Y sesgo de la selección, porque puedo tomar una muestra no representativa y generar algún tipo de sesgo. Okay. Es importante el saber entonces qué datos utilizar para muestra. ¿Okay? No es lo mismo quizás una suposición. ¿Okay? Quiero medir el nivel intelectual del Paraguay. ¿Okay? No es lo mismo medir en todo el país y tomo solamente de Asunción. Y eso va a generar un sesgo muy interesante. ¿Okay? Entonces necesito tomar muestras aleatorias de diferentes puntos del país para poder tener
datos más cercanos, ¿ok? Y incluir no solo zonas urbanas, sino también zonas rurales, de tal forma que se pueda equiparar esa información. Por eso el tema de los sesgos es un tema muy importante para no producir sesgo y que los datos sean imparciales, ¿ok? Por eso necesitamos un análisis muy interesante, siempre y cuando se quiera analizar los datos de una forma imparcial. Bueno, entonces, resumiendo un poco, dice, en el tema de la limpieza de datos que se denominan ETL. ¿Ok? Entonces los datos deben estar limpios. Este es el proceso que se denomina ETL. ¿Ok? Dice, los datos deben estar limpios. Este ya es otra cosa. ¿Ok? No se refiere más a los puntos que vimos anteriormente, que son los temas a considerar para un análisis previo. ¿Ok? Y son 30 puntos que vimos. ¿Ok? En- Los datos deben ser limpios, por lo que deben eliminarse los valores atípicos que ya vimos, los valores errados y los valores no deseados. Este proceso de limpieza que se llama ETL, como ya colocamos, ETL, ¿ok? Estos procesos de limpieza variarán según el tipo de datos. Por ejemplo, para los datos cuantitativos, la detección de valores atípicos elimina los valores anómalos en los datos. En otros, los correctores ortográficos pueden emplearse para la reducción de palabras mal escritas en casos de tipo texto. ¿Ok? La inteligencia de negocios, por lo tanto, es un proceso de análisis de datos basados en agregados, desagregados, medias, segmentaciones, etcétera, focalizándonos en la información empresarial. La analítica predictiva es la aplicación de modelos de análisis estadísticos para pronósticos predictivos. La analítica de textos en la aplicación de estadísticas y la lingüística en los modelos estructurales para la extracción y clasificación. ¿Ok? Entonces, dependiendo del tipo de datos que se va a utilizar, dependiendo del tipo de datos, entonces se aplican ETL que son específicos de cada uno. ¿Ok? La E significa extracción. Extracción. La T significa transformación. Transformación. Y la L significa carga. ¿Ok? Eso es lo que está en inglés. Load sería, ¿verdad? Carga. ¿Ok? Extracción, transformation y load. ¿Ok? Entonces, esto se refiere a que se extraen los datos de alguna fuente de información, se transforman eso y se carga en la herramienta, como por ejemplo Power BI o Python con alguna herramienta o lenguaje R. Entonces ocurre la extracción de los datos, la transformación o mejora de esos datos y la carga en el sistema que se va a trabajar. Y básicamente dentro del ETL ocurre la limpieza de esos datos. ¿Ok? Esto que está aquí, que tenga que ver con el tema de extracción, y entre extracción y transformación ocurre la limpieza de datos, pero más en la extracción. ¿Ok? Bueno, entonces la primera parte es la extracción, de qué fuentes se va a extraer y luego se transforma esto a algún formato específico, por ejemplo, en un archivo separado con comas y se va a cargar en Excel, entonces ocurre una extracción a una transformación de tipo de datos. Y ahí ocurre si son datos numéricos lo que se van a analizar o qué. ¿Ok? Y vamos a ver si son datos de inteligencia de negocios. ¿Ok?
qué datos se utilizan o qué tipos de análisis se utilizan. Generalmente son predictivos. O sea, lo que siempre se busca es predecir, ir hacia el futuro. Cómo se va a comportar tal cosa o qué se espera de tal cosa. Porque al final eso es lo que tratamos. Más por el mero hecho de tener estadísticas no nos sirve. ¿Ok? Nos sirve a priori para poder tener el ahora. Pero lo que la gente quiere es qué es lo que podemos hacer después de tener esta situación. Entonces, poder ir un poco más y trabajar con datos analíticas de predictiva. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos eso. Dentro de este análisis de datos pueden ser valores nominales y ordinales que tengan que ver con los tipos de datos a ser trabajados. Entonces, se usa en estadísticas univariadas, en asociaciones bivariables de correlación, técnicas basadas en gráficos de dispersión, variables nominales y ordinales, que es lo que vamos a ver ahora enseguida, conteo frecuencias de números y porcentajes, asociaciones o circunvalaciones, cálculos de nuevas variables y variables continuas y distribución. Cosas que tengan que ver más con el tema de estadística. ¿Ok? Y aquí nos interesa, o yo marco estas nominales y ordinales, porque muchas de las herramientas, como el tablero, diferencian este tipo de variables ordinales y nominales. Entonces, es muy importante entender si son datos cuantitativos o no cuantitativos. Entonces, estas nominales son mutuamente excluyentes, no asignan un orden o jerarquía. Ejemplo, grupo sanguíneo A, B y O. Sexo masculino y femenino, ¿okay? O hombre o mujer como buena acá. Raza blanca, negra o latina. Entonces, se representan más o menos de esta forma. ¿Okay? No tienen un valor numérico. Vamos a decir que tienen un valor alfanumérico para poder entender. ¿Okay? Entonces, son mutuamente excluyentes. ¿Okay? Y no tienen ninguna jerarquía ni ninguna relación una con otra. ¿Okay? No tienen ningún orden ni ninguna jerarquía. Simplemente podemos categorizarlos, ¿okay? En diferentes grupos. ¿Okay? En este caso, grupos sanguíneos A, B. ¿Okay? Y los ordinales establecen un orden, puede establecer ya un orden de relación, puede ser creciente o decreciente, no existe un intervalo número entre estas categorías. ¿Okay? Ejemplo, escolaridad primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado, riesgo de caída alto, medio, bajo. Entonces relacionan ya un orden y acá ya lo pueden tener en gráficos de tipo barras, por ejemplo. Entonces ya relacionan una con otra. ¿Okay? Entonces, si queremos saber, entonces las excepciones escolares, hay menores excepciones, por ejemplo, en la primaria y en la secundaria hay ya medianamente de excepciones y en la universitaria ya hay una mayor excepción. ¿Okay? Entonces ya vamos analizando las relaciones que hay entre estas. ¿Okay? Por ejemplo. Pero aquí lo que quiero notar es que son nominales y ordinales. ¿Okay? Aquí ven gráficos de dispersión. Más o menos el gráfico que les quería mostrar hace rato. Okay. Son estos que ven aquí. Okay. Que básicamente siguen una tendencia. Okay. Siguen una tendencia. Okay. Y estos son los valores atípicos, por ejemplo. Okay. Y esto que se concentra acá. O lo que sigue en la línea recta. Okay. Pero estos son valores ya atípicos. Okay. Y es muy difícil entender, es más fácil entender este tipo de gráficos cuando maneja cierta tendencia, entonces podemos predecir a futuro simplemente con matemática no muy complicada,
el tema de las tendencias o las predicciones. Pero cuando tienen este tipo de distribuciones, eh, entonces necesitamos ya matemática un poco más compleja o la interacción de inteligencia artificial para poder tener información ya de las predicciones. Entonces, ¿qué es análisis de datos? Es un proceso de, utilizado por los investigadores para reducir los datos y la interpretación con el fin de obtener información relevante. En este proceso, una gran cantidad de datos son reducidos en pequeños fragmentos para encontrarle sentido. Para llegar a la etapa de análisis de datos es necesario que previamente se haya definido el problema de investigación, de desarrollo e implementación de un plan de muestreo, un diseño de estructura, algún método u herramienta para que se considere que este es el paso más fácil de realizar una investigación. El análisis de datos es la ciencia que se encarga de examinar un conjunto de datos con el propósito de sacar conclusiones sobre la información para poder tomar ciertas decisiones. Entonces, extraer los datos de algún lugar, procesarlos y poder mostrarlos para la toma de decisiones en cualquier empresa, cualquier institución. Entonces, al final las decisiones son humanas, pero los datos que se generan producen una conclusión que nos ayudan a nosotros a tomar las decisiones. O simplemente permiten ampliar los conocimientos sobre diversos temas. El análisis de datos consiste en someter los datos a la realización de operaciones. Esto se hace con la finalidad de obtener conclusiones precisas que nos ayudarán a alcanzar nuestro objetivo. Dichas operaciones no pueden definirse previamente, ya que la recolección de datos puede relevar ciertas dificultades. Actualmente muchas industrias usan el análisis de datos para sacar conclusiones, como dijimos, sacar conclusiones y decidir acciones a implementar. ¿Okay? Conclusiones y decisión. Los puntos más importantes. Conclusiones y decisión. Deciden las personas y el sistema genera conclusiones. Acciones a implementar. Cabe mencionar que la ciencia también usa el análisis de datos para comprobar o descartar teorías o modelos existentes. Entonces, también sirve por el tema de investigación, ¿okay? Y nos permite quitarnos las dudas si nuestro modelo o el sistema se comporta de alguna forma o pensamos que se comporta de alguna forma, pero tiene otra tendencia. Entonces, nos sirve para comprobar o descartar teorías. ¿Okay? Básicamente, ver las hipótesis. ¿Okay? Ver si cumple algún tipo de hipótesis. ¿Ok? Bueno, el propósito de análisis de datos utilizado en la investigación se usa para obtener información que pueda ser útil para el estudio realizado. Entonces, va a describir y resumir los datos en formato gráfico generalmente, va a identificar las relaciones entre esas variables en formato gráfico o cálculos numéricos. ¿Okay? Va a comparar variables, ¿okay? Va a identificar diferencias entre esas variables y va a pronosticar un resultado. ¿Okay? Entonces, al final de todo ese trayecto, nuestro objetivo es el pronóstico. ¿Okay? Pronóstico o predicción. Pronóstico o predicción. Es saber un poco más adelante qué va a pasar. Como dijimos, aquí pueden estar los análisis matemáticos o estadísticos. Y los estadísticos más o menos se mueven hasta aquí. Acá pueden estar los matemáticos probabilísticos. ¿Okay? Y acá ya están las inteligencias artificiales. ¿Okay? Que al final usan las matemáticas, pero una matemática y los sistemas de computacionales para poder predecir. ¿Okay? O a veces dentro de las matemáticas o de las estadísticas ya implica si los datos no son muy complejos, esto podemos trasladar directamente aquí al pronóstico. ¿Okay?
Pero si las situaciones y los datos son un poco más complejos, entonces no podemos pasar directamente desde una estadística a la predicción. Algunas librerías en Python que se usan para análisis de datos ya vimos en otra clase, ¿verdad? Pero vamos a seguir viendo. Una de las librerías más importantes es la de Pandas. Es una librería popular de análisis de datos que proporciona estructuras de datos y herramientas para manipular y analizar conjuntos de datos. Ofrece funciones para realizar tanto análisis de estadísticas descriptivas, resumen de datos y agregación, pero a un nivel muy básico. ¿Okay? No, eh, no es tanto de machine learning y deep learning, sino más bien estadístico. Y este NumPy también es estadístico, los dos son estadísticos. El otro es identificar relaciones entre variables y se puede usar NumPy porque es más para matemáticas. Es una librería fundamental para la computación científica en Python. Proporciona una amplia gama de funciones para trabajar con matrices y realizar operaciones numéricas eficientes. Operaciones numéricas eficientes. Eso se usa, por ejemplo, por el tema de las correlaciones. Lo que pasa es que si nuestra tendencia es la línea recta, entonces las correlaciones son igual a 1 o tienden a 1. ¿Okay? O tienden a 1. Entonces, significa que los datos están más o menos distribuidos de esta forma. ¿Okay? Y eso se puede medir con NumPy. Entonces, NumPy es una librería fundamental para la computación científica. Proporciona una amplia gama de funciones para trabajar con matrices y realizar operaciones numéricas eficientes. Puede utilizarse para cálculos numéricos, matemáticos y estadísticos, incluyendo las correlaciones entre las variables. Es decir, que una variable A, cómo se relaciona con una variable B. Entonces, fumar es, fumar es una variable y el cáncer es otra variable. Y ver cómo fumar está correlacionado con un valor casi 1 a la otra variable que es cáncer. Entonces, fumar produce cáncer, ¿okay? Entonces, o daña. Entonces, más o menos tiene esa correlación de datos. Esto se puede hacer con NumPy y con Pandas se pueden hacer otro tipo de estudios más estadísticos. ¿Okay? Pero simplemente hasta ese nivel. ¿Okay? Pero existen otras herramientas más específicas para cosas más complicadas o más complejas. ¿Okay? También se necesitan para comparar variables. A nivel gráfico se puede usar esta librería Matplotlib. Esa es una librería de visualización de datos que permite crear gráficos y visualizaciones interactivas en Python. Puede usarlas para comparar variables mediante gráficos de barra, gráficos de línea, gráficos de dispersión y otros. Las correlaciones son gráficos de dispersión. Y van a ver ahí como si esta fuera una línea recta, si son correlacionales, entonces van a ver que siguen esta tendencia. Y si no, van a encontrar que están muy dispersos los datos. ¿Okay? Entonces van a ver ahí esos gráficos de dispersión y otros tipos de gráficos. ¿Okay? Para la parte de visualización de gráficos tienen Matplotlib. ¿Okay? Después se crean otros tipos de librerías que derivan un poco de Matplotlib, pero son más específicas y más atractivas. ¿Okay? Pero la base está en Matplotlib. Después, para identificar diferencias entre variables, se puso esta librería SCIP, que es una librería científica de Python que proporciona funciones para realizar variedad de tareas, incluyendo pruebas estadísticas, que puede usarse con SCIP para utilizar pruebas de diferencias medias, pruebas ANOVA y otras pruebas estadísticas para comparar variables. ¿Okay? Acá son un poco de estadísticas un poco más elevadas, ¿okay? Ya no tan tradicionales, ¿okay? Como el tema de ANOVA, ¿okay? Que son estadísticas un poco ya más específicas. ¿Okay?
pero estadística al fin, ¿ok? Entonces, corresponde al análisis estadístico. Y después nos vamos ya a librerías de inteligencia artificial, ¿ok? Que son, como el que ven acá, scikit-learn, ¿ok? O scikit-learn, que básicamente en el gráfico que les mostré, que básicamente allá en el último lo que necesitamos es la predicción o pronóstico, ¿ok? Y estas librerías de aprendizaje automático son muy útiles para esto. Hay diferentes herramientas de estas que vamos a ir viendo, ¿ok? De estos de predicción, ¿ok? Y ese Kit-Learn es una de ellas. Es una librería de aprendizaje automático en Python que ofrece amplia gama de algoritmos de clasificaciones, de regresiones y de clustering, ¿ok? Agrupación, regresión lineal, por ejemplo, y sistema de clasificación eh, de fotos, lo que sea, ¿ok? Clasificación de, o agrupación, ¿ok? Ese Kit-Learn proporciona herramientas para ajustar modelos a los datos y realizar predicciones futuras. Entonces aquí nuestro objetivo es pronóstico o predicción. Okay. Modelos de datos y realizar predicciones futuras basadas en variables de entrada. Estos son solo algunas de las muchas librerías disponibles en Python para realizar análisis de datos y tareas relacionadas. Cada uno de estas librerías tiene una amplia documentación y la comunidad activa para que puedan ayudarle a utilizar de manera efectiva. Entonces, como dijimos, son solo ejemplos de librerías, aunque hay más librerías. ¿Okay? Algunos análisis, luego tenemos algunos usos de esos análisis de datos. Se puede usar, por ejemplo, en mercadotecnia, recursos humanos, académicos, como vimos en una parte. ¿Qué se usa con mercadotecnia? El análisis de datos se ha usado principalmente para predecir el comportamiento de los consumidores, incluso para poder calificarlos, conocer cómo hacer un análisis de datos para una campaña de marketing. Entonces, básicamente el marketing es pilar fundamental de los temas de mercadotecnia. ¿Okay? Conocer la tendencia del cliente, porque necesitamos predecir. Conocer qué campañas de publicidad se va a usar en mi empresa. ¿Okay? Saber qué productos más se venden. Todo esto relacionado al mercadotecnia. ¿Okay? Y es una de las áreas donde básicamente se ve el análisis de datos. Es como mirar los datos con lupa y quitar datos que no son fáciles de obtener. ¿Okay? Para la toma de decisiones en las empresas. El otro tema puede ser recursos humanos. El análisis de datos también es muy útil dentro de la empresa para mantener un buen clima laboral o organizacional y fuera de ella, calificando a los empleados potenciales. Para muchas las organizaciones, mantener un plantel de profesionales estables es muy importante, porque básicamente es el conocimiento de la empresa. Nuestra materia se llama ingeniería del conocimiento, pero hay otro que se llama gestión del conocimiento. Y gestión de conocimiento se encarga básicamente de el conocimiento que se manejan dentro de la organización. Y lo que queremos es que las personas no se vayan a otros lugares y si es que se van por alguna cuestión, se siga fomentando dentro de la organización ese conocimiento. Por ejemplo, si mi empresa básicamente se dedica al tema de agro, ¿ok? Mi conocimiento es básicamente todo ese proceso, desde la germinación de la planta hasta la cosecha y el almacenamiento y la distribución de esos productos. Si varios profesionales que manejan diferentes sectores dentro de mi empresa se me van, están llevando ese conocimiento. Y yo tengo que, por un lado, tratar de hacer que esas personas trabajen gustosamente dentro de mi empresa, no haya tantos conflictos y por otro lado, también ofrecer mecanismos para que esos conocimientos se queden dentro de la empresa, ya sea que sean propiedades intelectuales de la propia empresa o bien tener documentos donde explica esos procesos, ¿okay? Para no perder. Y bueno, entonces el análisis de datos también es muy útil dentro de las empresas para mantener un buen clima laboral
y fuera de ella calificando a los empleados potenciales. También se usa para la parte académica, como ya vimos, donde básicamente, al igual que las empresas, el análisis de datos también está presente. La educación sirve para seleccionar a los alumnos que van a tener ingresos o para medir el rendimiento de los estudiantes. ¿Ok? Por ejemplo, algunas métricas que se usan para el análisis de datos en equipo de liderazgo. Entonces, vamos a separar aquí, en esto. De los líderes que miden el impacto de sus inversiones, tenemos un 80%. De los líderes que tienen capacidad de análisis predictivo, tenemos 60%. De los líderes que tienen alguna manera de compartir su análisis, tenemos 85%. Entonces, algunas métricas que se pueden usar para análisis de datos en equipo de liderazgo, entonces pueden fijarse en alguna forma cómo obtener esas métricas. Entonces, a nivel porcentual aplicado a los líderes que tengan que ver con respecto a sus inversiones, con respecto a la capacidad de predicción o alguna manera de compartir esos análisis que tienen. Bueno, entonces vamos a continuar. En técnicas de análisis de datos vamos a ir profundizando de a poco. Entonces, si queremos datos útiles debemos analizarlos. Para ello debemos recurrir a diversas técnicas que dependen del tipo de información que se esté recopilando, por lo que es importante tener definidas técnicas a utilizar antes de implementarlas. El análisis de datos cualitativo y el cuantitativo. ¿Okay? También tenemos esto para el tema de la reducción de sesgo. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos. Los datos cualitativos se representan de manera verbal, en ocasiones en forma gráfica. Se basa en la interpretación. La forma más común de obtener estas informaciones es a través de entrevistas abiertas, grupos de discusión y grupos de observación, donde los investigadores generalmente analizan patrones en las observaciones durante toda la fase de recolección de datos. ¿Okay? Esto es cuando es cualitativo. Y cuando es cuantitativo, los datos cuantitativos se representan de forma numérica y se basan en resultados tangibles. Para conocer básicamente el comportamiento nos sirven los datos cualitativos, pero cuando queremos cuantificar eso en forma más real, después de tener análisis exploratorios, entonces nos conviene tener análisis cuantitativos para poder medirlos exactamente como son. ¿Okay? Como dijimos, esto si no está bien hecho puede traer sesgos, ¿okay? Nos puede incluir cierto tipo de sesgos. Y para eliminar esos tipos de sesgos, entonces nos conviene un análisis cuantitativo. Pero un análisis cualitativo nos da información de ciertas tendencias a priori que nos pueden servir como las observaciones, por ejemplo. Es muy importante el tema también de observaciones. Saber si las personas están, por ejemplo, si recursos humanos quiere saber si las personas están a gusto o no dentro de la organización. Entonces, la observación probablemente sea uno de los parámetros más importantes para poder utilizarlo. ¿Okay? Entonces, ir a ver si las personas cómo están en su lugar de trabajo, no preguntarles, sino solamente observar. Entonces, ya van a poder saber si las personas están conformes o no. Los análisis cuantitativos son ya solicitar ya preguntas. ¿Okay? Si fuera de recursos humanos y quiere saber si las personas están felices en su lugar de trabajo, probablemente tengamos que dibujar solo carita feliz y ver qué tan felices están. ¿Okay? Pero si queremos saber si esto es cierto o es simplemente una fachada, ¿okay? Entonces prepararíamos un formulario y vamos a incluir un montón de preguntas para saber si están o no conforme con la empresa. ¿Okay? Ya tendremos valores cuantitativos para eliminar estos sesgos. Bueno. Insistimos con los tipos de datos
cualitativo y cuantitativo. ¿Ok? Los tipos de datos cualitativos se centran en las opiniones, actitudes y creencias. ¿Ok? Y los cualitativos se centran en los datos duros, informaciones que pueden contabilizarse. De acuerdo al análisis, acá pueden ser preguntas y respuestas, preguntas como por ejemplo, ¿por qué? ¿Cómo? Para los que son cualitativos. Y para los que son cualitativos, cuantitativos, se obtiene mediante preguntas similares a cuánto, quién, con qué frecuencia y dónde. Valores numéricos. ¿Ok? ¿Cuánto? ¿Quién? ¿Con qué frecuencia? ¿Dónde? Y dice, paneles, para los ejemplos cualitativos, paneles donde se da una discusión y entrevista con consumidores sobre lo que les agrada o no del lugar. ¿Okay? Es tomar entrevistas, por ejemplo, a cualquier cliente dentro de un comercio y preguntarle de forma no formal, ¿okay? Ciertas preguntas si está conforme con las ventas. Entonces, sirve más o menos como para medir el termómetro, para atender la temperatura de lo que piensa el cliente de la organización. Pero si queremos tener un valor cuantitativo, entonces vamos a realizar encuestas enfocadas en medir las ventas, tendencias, reportes y percepción. ¿Okay? Entonces, eh, puede ser mucho más formal esta. Entonces, es tener los datos a priori y datos más a fondo. ¿Okay? Pero siempre si es que se puede, es bueno aplicar los dos. Por lo menos para tener el nivel de percepción aquí en el cualitativo y en el cuantitativo para verificar si lo que el cualitativo dice corresponde con el cuantitativo. Es como tener la otra cara de la moneda. ¿Okay? Bueno, entonces los métodos para análisis de datos puede ser análisis de datos descriptivo, que básicamente son los análisis de edad. En este punto de partida de cualquier reflexión y analítica y pretende responder las preguntas ¿qué ha pasado? Para ello ordena, manipula e interpreta datos brutos procedentes de diversas fuentes para convertirlos en ideas valiosas para tu organización. Permite organizar los datos y dejarlos listos para llevar a cabo nuevas investigaciones. Esto permite, esto que es pertinente, se menciona para este tipo de análisis, por sí solo no permitiera determinar resultados futuros ni dar una respuesta a preguntas como ¿por qué sucedió algo? ¿Okay? Entonces, simplemente son análisis gráficos de descriptivos. ¿Okay? Después tenemos los análisis un poco más complicados, que son ya los datos exploratorios. ¿Okay? Básicamente, el primero es simplemente estadísticas muy básicas, como por ejemplo, cuál es la media, cuál es la mediana, cuál es la moda. ¿Okay? Datos descriptivos. ¿Okay? Y los análisis EDA ya puede ser algún tipo gráficos. ¿Okay? Entonces, este tipo de análisis se realiza como parte de la investigación exploratoria, cuando todavía no se tiene una idea de relación entre los datos y las variables. Para ello, un trabajo que tienen que hacer los investigadores es, una vez que se tengan los datos, el análisis exploratorio permite encontrar conexiones y generar hipótesis y soluciones a problemas concretos. Okay. Y por último tenemos estos análisis que ya son un poco más elaborados, que son los análisis de diagnóstico. Permiten a los analistas y ejecutivos obtener una firme comprensión contextual de que ha sucedido algo. Si se sabe por qué ha sucedido, además de cómo ha sucedido, se podrán identificar mejor las formas exactas de abordar el problema o el reto, diseñado para proporcionar respuestas directas y procesables a preguntas concretas. Es uno de los métodos más importantes del mundo de la investigación, entre sus otras funciones organizativas claves como la analítica de venta de un comercio retail, por ejemplo.
dentro de estos métodos de análisis también tenemos los métodos predictivos y los datos prescriptivos. El análisis predictivo permite mirar al futuro para responder la pregunta ¿qué pasará? Para ello, utilizar los resultados de los análisis descriptivos, exploratorios y diagnósticos mencionados en el punto anteriormente. Además de herramientas de aprendizaje automático, de inteligencia artificial y otras herramientas como ya se mencionó. De este modo puede descubrir tendencias futuras, posibles problemas e ineficiencias, conexiones o pérdidas de los datos. A través del análisis predictivo se puede desarrollar iniciativas que no solo mejorarán los diversos procesos operativos, sino que también ayudarán a obtener una ventaja competitiva importante. Luego tenemos el análisis de datos prescriptivos. Se enfoca en la identificación y el uso de patrones y tendencias para desarrollar estrategias empresariales prácticas y con alta capacidad de respuesta. Al profundizar el análisis prescriptivo, la organización podrá tener un papel activo en el proceso de generación de datos, ordenando la información de forma concreta para utilizarla como una poderosa solución a los problemas emergentes en una serie de áreas de clave, como el marketing, las ventas, la experiencia del cliente, los recursos humanos, el cumplimiento, las finanzas y el análisis de logística, etc. Entonces estos análisis prescriptivos básicamente miran con una lupa, pero tratan de identificar ciertos patrones que siempre están presentes en un análisis. Entonces, más o menos nos muestra cómo se comportan los datos de nuestra organización o lo que queremos medir. ¿Okay? Buscan patrones. Bueno, dice cómo hacer un análisis de datos. Básicamente acá tenemos los pasos. El primero es definir la pregunta que deben ser medibles, claras y concisas. El segundo es decidir qué medir y cómo se va a medir. Parte del objetivo. El segundo es la recolección de datos y mantenerlos bien organizados. El otro es realizar un análisis profundo de la información. ¿Okay? Y el otro es interpretar los resultados. Entonces, más o menos como un resumen de lo que estuvimos viendo. Un resumen bien corto, así de lo que estuvimos viendo. ¿Okay? No me gustaría que lo veamos de esta forma, más bien simplemente indicar en un gráfico. Aquí básicamente es hacer los formularios. ¿Okay? Acá es la decisión que voy a analizar y en qué formato lo voy a hacer. ¿Okay? Y acá básicamente es la recolección de esos datos. ¿Okay? Y aquí se usa un análisis. Este es el análisis EDA prácticamente. Y esto ya son, después de los exploratorios, ya son análisis de inteligencia artificial. ¿Okay? Y acá se interpretan los resultados. ¿Okay? Más o menos. Este sería un resumen muy corto. ¿Okay? Y el paso final, que van a ver acá como paso final de interpretación de los resultados, luego queda solo la toma de decisiones. Interpretar los resultados después de análisis de datos y posiblemente realizar más investigaciones. Finalmente es tiempo de interpretar los resultados y entonces hay que hacerse estas preguntas. Responde los datos a tu pregunta original. ¿Okay? Entonces responde los datos a mi objetivo y cómo lo hace. Los datos ayudarán a defender cualquier objeción, como alguna limitación en la conclusión, algún ángulo que no haya considerado.
Entonces, son cosas que nos ayudan a poder enmarcar bien nuestro estudio y de tal forma que estos datos puedan, los datos de análisis de datos puedan ser expuestos o hacer presentaciones para clientes o para partes de la organización y ver si cumplen o no los objetivos que se están eh, proponiendo. Entonces, sería mirar un poco todo el trabajo que se ha logrado y ver si cumple o no, si responden estas preguntas que están acá. Como responden los datos a las preguntas originales y cómo lo hacen. Los datos ayudarán a defender cualquier objeción y cómo. Alguna limitación en las conclusiones, algún ángulo que no haya considerado. ¿Okay? Sirven como parámetros de estudio para saber si lo que estoy haciendo o lo que hice o lo que se hizo en grupo corresponde o no a eso. Okay. Bueno. Entonces, dice, los datos representan ingresos en dólares. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Voy a copiar este y les voy a mostrar en Google Colab. Dice, los datos representan un ingreso en dólares americanos de empleados de una compañía pequeña de construcción en Paraguay. El ingreso diario percibido por los funcionarios contratados para construir un camino vecinal en la ciudad de Asunción. Se realiza un análisis de datos utilizado en lenguaje Python con algunas librerías de análisis de datos. Si me dan un tiempo, voy a levantar eso para visualizar. Volviendo entonces, acá tenemos el código. Okay. Entonces aquí vamos a usar la librería Pandas, la librería NumPy, la Matplotlib, la SSI y la Skyler. Vamos a tener entonces completo su uso aquí. Pandas es para tener como si fuera datos en Excel en forma tabular, okay, en forma de filas y columnas. NumPy es para manipular datos estadísticos y también vectores, array, okay, matrices. Okay. Matplotlib es para poder visualizar eso de forma gráfica. SSIP es para la parte estadística, como ven aquí. Y Skylearn es para el tema de Machine Learning, pero aquí lo que vamos a usar es una regresión lineal. ¿Okay? Simplemente una regresión lineal. ¿Okay? Que es la forma más básica de predicción. ¿Okay? ¿Okay? Tiene una tendencia a línea recta. ¿Okay? Y si los datos no son atípicos, ¿okay? Lo que básicamente va a medir la línea recta. ¿Okay? Entonces la regresión lineal existen diferentes tipos de regresión, como la regresión logística, ¿okay? Pero la regresión lineal es la más básica y eso podemos tener en cualquier herramienta, desde Excel o cualquier otro tipo de herramienta. ¿Okay? Aunque esto estamos teniendo ya modelos un poco más avanzados, pero no importa. ¿Okay? No importa, inclusive creo que no sé si Pandas o NumPy, uno de ellos también tiene regresión lineal. ¿Okay? Pero en este caso usa de sklearn, ¿okay? Se dice sklearn. ¿Okay? Bueno, lo primero que vamos a crear es un data frame, que es básicamente, vamos a ir viendo esto en otras clases. No se preocupe, pero es como una introducción a esto. Básicamente nos crea los títulos que son ingreso obrero, ingreso administrativo, ingreso de ingeniero. ¿Okay? Entonces, la primera fila son los títulos. ¿Okay? Y las otras filas corresponden a los datos. Entonces tenemos tres columnas. La primera columna, ingreso obrero, la segunda columna, ingreso administrativo y la tercera columna, ingreso de ingeniero. Y estos son los datos. Básicamente tenemos 1, 2, 3, 4, 5 datos. ¿Okay? Y se carga esta es nuestra estructura y esta es nuestra estructura entonces que vamos a utilizar. Y summary.describe básicamente lo que va a hacer es hacer un resumen de esos datos, de estos datos que están aquí. Y nos va a mostrar, ok, hasta ahí. Nos va a mostrar el resumen de esos datos. Vamos a ver el resumen de esos datos. Y me voy a sacar los resultados. El resumen de esos datos básicamente nos muestran los análisis estadísticos. El valor estándar, el valor mínimo, en los valores en estos percentiles creo que son.
25%, 50 y 75. ¿Ok? Y son los valores en máximo. ¿Ok? De los ingresos obreros, ingresos administrativos e ingresos de ingeniero. Entonces, tenemos esta tabla que genera. La matriz de correlación es la otra que ven acá. Les dije que es una línea recta y que si es correlacionales todos tienen a valor 1. ¿Okay? Entonces acá esta matriz da todos 1. ¿Okay? Entonces vamos a hallar esa correlación. Y para hallar la correlación vamos a usar NumPy, NP. Entonces se pone NumPy y se le pone básicamente un alias que es más corto, NP. Y debajo, en vez de escribir NumPy, se pone NP. Y NumPy básicamente nos permite calcular la correlación de los datos. ¿Okay? Entonces ponemos correlación de la matriz, ponemos np.corf y básicamente nos va a generar una matriz. Y esa matriz se llama matriz de correlación. Imprimimos esa matriz. ¿Okay? Esa matriz evidentemente nos dio valor de todos valores 1. Es decir, que todos los elementos de esa matriz están correlacionados. Entonces, no hay datos dispersos, quiere decir eso. Que todos están en la línea de la misma línea recta. ¿Okay? Y al estar dentro de la misma línea recta, puedo aplicar básicamente la regresión lineal. La regresión lineal no me va a servir si no tengo los datos correlacionales. ¿Por qué? Porque si están muy dispersos, si le aplico regresión lineal me va a dar cualquier cosa. Porque, como su nombre dice, es una regresión lineal, es una línea recta. Entonces, aquí yo compruebo, comprobé, entonces que la matriz correlacional es 1, entonces aquí es una línea recta. Después va a mostrar básicamente sus valores numéricos, entre los valores ingreso obrero, ingreso administrativo, ingreso ingeniero. Entonces ven que los ingenieros son los que más ganan dinero. Luego le siguen los administrativos y los que menos ganan dinero son los obreros. Y eso está evidentemente aquí, en estos datos. Ven que los ingresos obreros son muy pequeños, los ingresos administrativos son medianos y los que más ganan son los ingenieros. Entonces, esa representación de gráficas es la que se ve ahí. Y esa representación de gráficas es esta que está acá. PLT, que es básicamente Matplotlib, este que ven acá, Matplotlib, y PLT es su alias. ¿Okay? Entonces, de Matplotlib vamos a ver el gráfico en barras. Podemos aplicar diferentes tipos de gráficas, pero aquí se lo aplico con formato de gráficos de tipo barra. PLT.bar le pasamos los datos y se halla la media también de paso. Y se coloca en los títulos que tienen en X, en Y. ¿Okay? Entonces pone el label en las variables, la media y el título que se llama comparación de medias. Y muestra eso en pantalla. ¿Okay? Entonces, básicamente vamos a tener esto. Por un lado vamos a tener variables en X, media de salarios. ¿Okay? Y el título que se llama comparación de medias. Y vemos estos gráficos. Podemos elegir diferentes tipos de gráficas. ¿Okay? Uno de ellos es el de barra. ¿Okay? Entonces ahí vemos eso. Y lo mejor para este tipo de información es mostrarlo como barra. Y el otro es identificar las variables, identificar las diferencias de variables usando SCIP y otra librería. Básicamente vamos a ver la diferencia entre estos. Y esto no tiene que dar un valor numérico. Y esas son las diferencias entre ingresos obreros y administrativos. Son valores estadísticos. Nos miden eso. Okay. Y si ustedes se fijan acá, aquí está la regresión lineal. Okay. Con los datos estadísticos tenemos
estos datos que son correlacionales por el hecho de que, de que están en la misma dirección de la línea recta. ¿Ok? Y marca una tendencia. Entonces sabemos que va a seguir esta tendencia en línea recta. ¿Ok? Entonces podemos predecir directamente con análisis matemático avanzado o con análisis matemático simple. Simplemente seguir esta línea recta y vamos a predecir esa tendencia. Entonces, aquí básicamente se va a analizar los ingresos administrativos versus los ingresos obreros. Y ahí tenemos eso. Y podemos tener la línea de tendencia también, tanto mirando desde los datos históricos y de las predicciones. Para generar este, esta estadística, entonces vamos a usar esta otra scikit-learn, que básicamente lo que tiene es esta función de regresión lineal. ¿Okay? Esto se puede tener inclusive con Excel o con una herramienta básica o inclusive calcularlo a mano. ¿Okay? Pero ya ven, se utilizó esta librería. ¿Okay? Quitamos del modelo de datos, ajustamos el modelo, ¿okay? Que básicamente esto es un algoritmo de inteligencia artificial donde básicamente entrena el modelo y model.fit entrena el modelo a partir de los datos que están aplicado acá. Y luego ocurre una predicción. ¿Okay? Ocurre una predicción. Y luego con scatter vamos a graficar. ¿Okay? Entonces tenemos los labels en XN y el título y los colores. ¿Okay? La predicción está en color rojo, que es el punto final. ¿Okay? Entonces ahí tienen eso. Bueno, y es eso, ¿okay? Lo que le quería mostrar en esta clase y vamos a ir profundizando el uso de esta herramienta con Google Colab, ¿okay? Dentro de otras clases. ¿Okay? Pero ustedes tienen acceso a esto, ¿okay? Tienen que acceder y pueden visualizar esto. ¿Okay? Ejecutan aquí y tienen acceso a esto. Bueno, entonces, con esto culmina la clase entonces y muchas gracias.